El campamento entero quedó en silencio cuando aquellas prisioneras japonesas vieron por primera vez a un soldado afroamericano cruzar la entrada. No hubo gritos, no hubo llanto, solo una quietud profunda, como si el aire mismo hubiese decidido observar. Y en ese instante, todo lo que les habían contado comenzó a tambalear. Antes de seguir con esta historia, si te está resultando fascinante, te invito a suscribirte y a dar un me gusta a este vídeo. Nos ayuda a seguir trayendo relatos olvidados como este, contados con calma y respeto. Aquel 28 de marzo de 1945, el Pacífico ardía en su fase final. En Filipinas, los estadounidenses habían recuperado gran parte del archipiélago, pero Luzón seguía llena de pequeñas resistencias. El campamento se levantaba a unas 30 millas al norte de Manila, en un claro que había sido plantación de arroz. El alambre de púas dibujaba un cuadrado áspero y desconfiado. A las esquinas las vigilaban torres de madera, altas y cansadas, como viejos árboles. Entre aquellas alambradas, alrededor de 40 mujeres japonesas hacían lo posible por mantenerse juntas. No eran combatientes, aunque la guerra las había atrapado igual. Había enfermeras, maestras, administrativas, mujeres de oficinas trasladadas a territorios ocupados. Fumiko Watanabe, de 23 años, había enseñado en una pequeña escuela cerca de Clarkfield. Yoshiko Tanaka, de 35, había curado heridas que visitaban sus noches. Kiko Sato, de 20, hablaba inglés con soltura, pero escondía ese don como quien protege un secreto peligroso. Se podría decir que el imperio les había dado un guión cerrado sobre el enemigo. Durante años, periódicos, radios y carteles repitieron la misma imagen. Los estadounidenses eran bárbaros sin piedad. Rendir la vida, les dijeron, era preferible a caer en sus manos. El código del deber y la vergüenza pesaba como una coraza. En Saipán, familias enteras se arrojaron al vacío antes que entregarse. Esa idea no era teoría para estas mujeres. Era un miedo que respiraban a diario. Aún así, lo que habían visto en ese campamento no encajaba con el relato. Los soldados blancos que patrullaban el perímetro mantenían la distancia y la disciplina. No eran amables, pero tampoco crueles. Había raciones contadas, revisiones médicas sobrias y una rutina dura, sin golpes gratuitos. Aquello abría pequeñas grietas en la propaganda. No derrumbaba el edificio, pero dejaba pasar un hilo de luz. Había quien susurraba, muy bajo, que quizá habían exagerado, que tal vez el enemigo no era el monstruo desbocado de las noches de radio. Otras movían la cabeza con firmeza. La calma, decían, es antesala de la tormenta. La incertidumbre se volvió la única certeza. Todo era espera, todo era duda. Mientras tanto, el comandante del campo, el primer teniente Richard Harrison de Sacramento, cumplía con su plan de Minnotentetem cada día. La noche anterior había recibido un mensaje sencillo y burocrático. Unidades del 25º Regimiento de Infantería llegarían para apoyar la administración y la seguridad. Más manos para más prisioneros, pensó, y menos frentes abiertos. Lo que no ponderó del todo, porque casi nadie lo hacía entonces, era que aquel regimiento era una unidad históricamente negra del ejército estadounidense, en una fuerza aún segregada por ley y costumbre. Con el amanecer, 3 camiones se abrieron paso por el barro. Llegaban hombres endurecidos por muchos desembarcos, expertos en avanzar a pesar del peso. Decían poco y miraban mucho. Entre ellos viajaba el cabo James Washington, de 23 años, nacido en Hattiesburg, Mississippi. Alto,
de hombros anchos y manos curtidas por los campos, traía en la piel ese tono de tierra y sol que los mapas no cuentan. Su presencia imponía sin esfuerzo. Su mirada era serena y atenta. Washington no llegó por azar a ese destino. Se había alistado en 1942, movido por una mezcla de lealtad, hambre de trabajo y una esperanza modesta. Creía que el servicio abriría puertas cerradas para los afroamericanos. En Arizona, en Fort Huachuca, entrenó bajo un cielo abrasador, separado siempre de las unidades blancas. Aprendió a dominar el rifle, el paso, el silencio, y a convivir con una jerarquía que le recordaba su lugar. Aún así, el linaje de los Buffalo Soldiers marcaba un orgullo sobrio, una historia larga, poco contada, que pesaba como un juramento. En el Pacífico, Washington embarcó en 1943. Sirvió en Nueva Guinea y regresó a Luzón, cuando la promesa de volver ya resonaba en las islas. Vio caer amigos con nombres que no aparecen en los libros. Enfrentó selvas que respiraban como animales vivos. Ganó la reputación de hombre tranquilo bajo fuego. No se alzaba la voz, no temblaba la mano. Caminaba primero cuando la maleza dudaba. Ahora, apartado del frente por un breve respiro, su misión parecía sencilla en el papel: custodiar, ordenar, ayudar a procesar prisioneros. Nada de la espesura húmeda ni la confusión del combate. Sin embargo, los papeles nunca cuentan el peso de las miradas. El camión saltaba en los surcos del camino. Washington apoyó el codo en la madera, dejó que el paisaje pasara lento y pensó en lo que vendría. En el centro del campamento, las mujeres escucharon el rumor de motores y botas. No sabían que entre aquellos hombres venía alguien que jamás habían visto. Sabían de uniformes y fusiles. No sabían de pieles distintas, historias distintas, heridas distintas. Cuando el primer afroamericano cruzó el portón, el tiempo pareció detenerse. Y su reacción, tejida de asombro, temor y descubrimiento, no encontró palabras. Solo el silencio las dijo todas. El aire cálido se volvió aún más denso cuando los camiones se detuvieron ante la entrada del campo. Los 200 guardias de servicio, soldados blancos de una unidad de policía militar, revisaron los papeles con manos rutinarias. Un comentario mordaz, apenas susurrado, y sin intención de esconderse del todo, alcanzó a Washington. Su mandíbula se apretó, pero eligió el silencio. Hablar significaba problemas, y para un soldado negro en un ejército segregado, los problemas traían castigo antes que justicia. Había aprendido a medir cada contienda, a soportar las pequeñas heridas raciales para seguir vivo en la guerra mayor. Al bajar de los camiones, las botas hundiéndose en el barro, el sonido húmedo y lento marcó el ritmo del día. Las mochilas crujieron en los hombros, los fusiles descansaron sobre los costados, y el calor prometía otra jornada abrasadora. Avanzó estirando la espalda dolorida por el viaje, y miró alrededor con detenida curiosidad. El recinto era más amplio de lo esperado, dividido en secciones por cercas adicionales. A lo lejos, grupos de prisioneros se distinguían en espacios separados, hombres de un lado, mujeres del otro. Torres de vigilancia se alzaban en las esquinas, con ametralladoras visibles en sus puestos elevados. Todo el conjunto daba la sensación de temporalidad, como si el lugar existiera hasta que algo más definitivo se instaurara. El teniente Harrison se acercó con un portapapeles, uniforme impecable, a pesar del bochorno. Saludó al sargento encargado, un oficial blanco llamado Daniel Murphy, asignado para supervisar la misión temporal.
Hablaron de logística con la cadencia de la burocracia militar, mientras los soldados aguardaban en la humedad matinal. ¿Dónde alojarían a los hombres? ¿Qué secciones cubrirían? ¿Cuáles serían las rutinas diarias? El diálogo se diluyó en formalidades hasta que por fin asignaron tareas. A Washington le encomendaron la sección de mujeres. La función incluía supervisar los trabajos, llevar los recuentos, mantener la seguridad y velar por las raciones. Era guardia sencilla en su enunciado, pero cargada de pequeñas decisiones humanas. Caminó hacia la zona designada con su equipo, acompañado por 2 compañeros. El soldado Robert Johnson, venido de Detroit, tenía 21 años y manos hábiles para la mecánica. Al lado iba el cabo William. Davis, de Atlanta, un hombre callado de 30 años, que había sido maestro antes de la guerra. Juntos representaban un pedazo de la América negra reunida por la segregación y el conflicto. Al aproximarse a los barracones femeninos, comenzaron a asomar rostros en ventanas y puertas. Las mujeres japonesas, alertadas por la llegada de los camiones, salieron a ver a los nuevos guardias. La curiosidad cedió pronto a un asombro profundo. Las que miraban desde los umbrales se quedaron inmóviles. Sus expresiones cambiaron de interés a desconcierto absoluto. Unas se retiraron a las sombras, otras se pegaron a los cristales con los ojos abiertos y la boca entreabierta. Algunas, jóvenes, dejaron escapar un pequeño jadeo y se llevaron las manos a la boca. El sector quedó sumido en un silencio, extraño, roto solo por las voces lejanas de órdenes, el zumbido de motores y el susurro de hojas en la brisa. Washington sintió enseguida el peso de tantas miradas. Había conocido muchos tipos de mirada en su vida. Odios de supremacistas, desprecios de quienes lo veían como inferior, miedos nacidos de prejuicios. Pero aquello era distinto. Era un asombro sin filtro. La reacción nacía de un encuentro con lo totalmente ajeno a su experiencia. Aquellas mujeres nunca habían visto a una persona negra. En la Japón de los años 40, la homogeneidad étnica era marcada. Incluso quienes habían viajado por territorios ocupados lo habían hecho en contextos exclusivamente japoneses o del este asiático. El silencio se alargó, como si el tiempo se hubiera puesto en espera, aunque duró apenas medio minuto. Washington quedó en el centro del patio, frente a los barracones femeninos, consciente de su nueva condición de foco. Johnson se movió incómodo a su lado, y Davis mantuvo su semblante sereno y recogido. Los 3 entendieron que presenciaban algo inusitado, aún para una guerra llena de sorpresas. Las mujeres permanecían inmóviles, formando una especie de tableau de incomprensión mutua. Soldados americanos frente a prisioneras japonesas, ambos esforzándose por procesar un encuentro que no habían previsto. En ese instante surgió el sargento Murphy desde la administración, acompañado por otro soldado cuya presencia complicó más la escena. El sargento de personal Thomas Nakamura era un estadounidense de segunda generación, nacido en California. Había sido reclutado del regimiento conocido por su valor, la unidad formada por japoneses americanos que había combatido en Europa. Nakamura había sido asignado temporalmente para servir de intérprete entre la comandancia americana y las prisioneras. Su figura añadía una nueva contradicción a la situación. Un estadounidense de origen japonés, facilitando la comunicación entre soldados blancos, soldados negros y prisioneras japonesas. Todo ello atrapado en la enmarañada trama de razas, nacionalidades y conflicto. Nakamura observó la escena con comprensión aprendida.
No era la primera vez que veía una sorpresa así, aunque rara vez con tal intensidad. Cuando llegó al campo 2 semanas antes, también había presenciado la confusión de prisioneros al ver a alguien de rasgos japoneses vestido, con uniforme americano y hablando inglés con naturalidad. Habían luchado por entender cómo alguien con rasgos japoneses podía identificarse como estadounidense y, más aún, combatir contra Japón. La escena que siguió se sintió por momentos como un puente hacia otra forma de entender el mundo. A la sombra del edificio principal, los rostros de las mujeres se desvanecían detrás de las cortinas abiertas. El aire húmedo traía un silencio expectante, casi reverente. Con paso firme, Nakamura se acercó a Washington y se presentó con voz medida. «Soy sargento de personal Nakamura», dijo, extendiendo la mano con cortesía. «Trabajaré como intérprete». Washington la estrechó con respeto, agradecido por la ayuda. Su mirada no mostró sorpresa, pero por dentro todo se aceleró. Zu Jenner Zeit, la mente de Washington repasó lo previsto y lo inesperado. Había preparado respuestas para el racismo entre soldados blancos y para la hostilidad de prisioneros entrenados en la propaganda. Esto, sin embargo, era distinto. Perplejidad pura. Una incapacidad para encasillar lo que estaban viendo. Murphy comenzó a ordenar las tareas del día con voz baja y práctica. El recuento matinal, la supervisión de una cuadrilla de limpieza y la distribución del almuerzo serían rutina. Antes debían establecer orden en el barracón femenino. Nakamura iría con ellos para traducir las instrucciones. Washington ajustó su uniforme y acomodó el fusil con movimientos calculados. Se acercó a la entrada principal y observó cómo las caras se retiraban, cómo las mujeres se replegaban hacia el interior. El miedo se percibía como una humedad densa que lo envolvía. La luz dentro del barracón era débil, filtrada por endijas y ventanas pequeñas. Se habían colgado mantas para dividir espacios, creando una apariencia de intimidad donde no existía. Palés de madera eran camas, cubiertas por mantillas raídas, pertenencias escasas, una muda de ropa, algunas fotos, cartas, recuerdos que parecían de otra vida. En el centro, las mujeres se agrupaban con una disciplina cargada de cansancio. Yoshiko Tanaka, enfermera antes de todo aquello, mantenía la postura erguida. Su presencia imponía un orden tácito. La experiencia y la edad le habían conferido una autoridad silenciosa. Entraron Washington y Nakamura, seguidos por Johnson y Davis. Los ojos de las mujeres los siguieron con intensidad, clavados especialmente en Washington. Él caminó sin gestos bruscos, con el arma apuntando hacia abajo, su lenguaje corporal lo más no amenazante posible. Nakamura habló en japonés con tono sereno y pausado. Explicó que el recuento era una rutina diaria, les pidió formar una sola fila y responder cuando sus nombres fueran llamados. Las mujeres se movieron con lentitud, sin apartar la mirada. Mientras Nakamura leía los nombres de la lista, Washington observó con más detalle. Las edades iban desde finales de la adolescencia hasta la mediana edad. Los rostros mostraban el desgaste de meses en cautiverio, pero también inteligencia y dignidad. Bajo el miedo había curiosidad. Una joven de apenas 20 años permanecía cerca del frente. Su vientre se notaba prominente bajo el vestido gastado. Tenía la piel pálida y balanceaba el cuerpo con torpeza por el cansancio. Cuando Nakamura nombró a Fumiko Watanabe, ella respondió apenas un susurro, los ojos buscando a Nakamura y a Washington. Yoshiko siguió el proceso con mirada analítica,
La enfermera observó los movimientos cuidadosos de Washington, la forma en que sujetaba el fusil de manera no amenazante. Aquello no encajaba con la imagen que la propaganda le había dibujado de los estadounidenses. Al terminar la llamada, Nakamura anunció que estaban contabilizadas las mujeres, todas presentes. Entonces Yoshiko dio un paso adelante y habló con claridad. Su voz, firme pero contenida, rompió la tensión del momento. Nakamura escuchó y después miró a Washington para traducir la pregunta. «Ella desea saber qué eres», dijo. «Pregunta si eres americano o de otro lugar. No entiende cómo puedes ser estadounidense». Washington meditó la respuesta con calma. Había enfrentado preguntas semejantes muchas veces en su vida, siempre teñidas por el prejuicio. Esta, en cambio, nacía de la ignorancia más absoluta, sin malicia aparente. Les pidió a Nakamura que tradujera con cuidado. «Dile que soy estadounidense, nacido en Mississippi», dijo. «Dile que en Estados Unidos viven ciudadanos de orígenes y colores diversos. Dile que soy soldado del ejército de los Estados Unidos, igual que cualquier otro soldado». Nakamura tradujo, y Washington observó el rostro de Yoshiko mientras ella procesaba la respuesta. En su semblante se mezclaron la confusión y la reflexión lenta. No era rechazo feroz ni aceptación inmediata, sino el inicio de una pregunta más profunda que debía encontrar palabra y sentido. Y entonces vino otra pregunta, más compleja, que dejó un silencio cargado de matices. Nakamura vaciló un instante antes de interpretar. «Ella dice que el gobierno les contó que los americanos eran demonios. Pero no pareces un demonio. Quiere saber si la propaganda también mintió en otras cosas». La oración quedó flotando en la penumbra, pesada por su alcance. Washington comprendió de inmediato que frente a él se abría una ventana hacia la visión del adversario. Era la demostración palpable de cómo los gobiernos moldean percepciones, deshumanizando al otro para sostener el conflicto. Recordó, sin esfuerzo, las propias experiencias con narrativas que negaban la humanidad ajena. Era un espejo inquietante. Ambos lados habían sido víctimas de relatos que justificaban el daño. En ese momento, la conversación no hablaba solo de identidades, sino del poder de la información para convertir personas en símbolos. Había un cuidado en cada palabra que él pronunciaba, como si cada respuesta tuviera más peso que un simple reglamento militar. Le pidieron que dijera algo, y su respuesta fue medida, clara y humana. Dijo que los gobiernos a menudo mienten en tiempos de guerra. Dijo que había que juzgar a las personas por sus actos, no por lo que les habían enseñado a creer. Nakamura tradujo con voz suave. Por primera vez desde que Washington había llegado al campamento, algunas de las tensiones se aflojaron en los rostros de las mujeres. No se disiparon por completo. El miedo y la incertidumbre seguían presentes, pero ya había suficiente respiro como para pensar que la comunicación era posible. Quizá aquello no tenía por qué definirse únicamente por enemistad y malentendidos. Yoshiko hizo una leve reverencia, un gesto de reconocimiento sencillo. Retrocedió y se colocó de nuevo en la formación. Se contó la plantilla. Washington y su equipo se prepararon para salir del barracón, pero entonces una voz joven se alzó desde el fondo, temblorosa, pero clara. Nakamura guardó silencio, escuchó y una pequeña sonrisa apareció en su rostro antes de traducir. «Ella quiere saber si tu color de piel es pintura o un disfraz. Pregunta si se puede lavar». La inocencia de la pregunta, en su ignorancia total, fue tan sorprendente que Washington no pudo evitar una risa breve. Aquel sonido sobresaltó a las mujeres. Al verlo sonreír,
Con genuina diversión y no burla, algunas se relajaron visiblemente. Johnson y Davis también esbozaron una sonrisa. La tensión se rompía, aunque de forma imperceptible. Nakamura tradujo la respuesta de Washington con calma. No, no es pintura. Esta es mi piel, igual que la tuya es la tuya. ¿No se lava? La mujer que había preguntado pareció avergonzada y al mismo tiempo aliviada, como si un gran misterio se hubiera resuelto en parte. Susurros recorrieron la formación. Las preguntas se multiplicaron ahora que una barrera había quedado atrás. Los días siguientes marcaron un ritmo que, poco a poco, fue transformando la relación entre guardianes y prisioneras. Washington y su equipo siguieron con los recuentos diarios, supervisaron los trabajos y mantuvieron la seguridad en la sección de mujeres. Cada encuentro ofrecía pequeñas oportunidades para revisar prejuicios y expectativas. Las mujeres japonesas empezaron a comprender que aquellos soldados negros eran simplemente hombres en sus labores. A veces eran amables, otras eran severos, pero no eran los monstruos que la propaganda había descrito. Los soldados estadounidenses, por su parte, encontraron frente a ellos a prisioneras exhaustas, asustadas, pero esencialmente decentes. Eran personas atrapadas en circunstancias que escapaban a su control. Durante ese periodo de ajuste, el sargento Nakamura resultó invaluable. No solo traducía palabras, sino que explicaba contextos culturales que evitaron que malos entendidos se transformaran en conflictos. Habló a Washington sobre la enorme importancia japonesa en la jerarquía, el respeto y la comunicación indirecta. Le dijo que confrontar de forma directa podía considerarse grosero y que el silencio muchas veces significaba desacuerdo, no conformidad. A la vez, ayudó a las mujeres a comprender la franqueza estadounidense, la relativa informalidad en la cultura militar norteamericana y las complejas dinámicas raciales dentro de esa sociedad. Esa última idea resultó particularmente fascinante para varias prisioneras. La noción de que Estados Unidos albergara múltiples grupos étnicos y raciales, con tratos tan diferentes entre ellos, desafió su sentido de lo que era una nación. Una tarde, durante una labor, Ko Sato, la joven operadora de radio, habló inglés lo bastante bien como para plantear preguntas detalladas. ¿Por qué servían los soldados negros en unidades separadas? Si América luchaba por la libertad, ¿por qué a los ciudadanos negros se les negaban derechos básicos? ¿Cómo podía Washington combatir por un país que lo discriminaba? Eran preguntas que revelaban inteligencia y una voluntad de entender, no de condenar. Nakamura vaciló al responder, buscando ser honesto sin debilitar la postura aliada. Al final optó por la verdad medida. Contó la historia de la esclavitud, la guerra civil, las promesas incumplidas de reconstrucción y el sistema segregacionista que dominaba el sur de Estados Unidos. Explicó que los afroamericanos habían peleado en todas las guerras del país con la esperanza de alcanzar igualdad, pero que esa expectativa se había frustrado repetidamente. Reconoció la contradicción evidente: una nación que afirmaba luchar por la libertad, mientras negaba esa libertad a millones por el color de su piel. Las prisioneras escucharon con atención envuelta en silencio. Algunas vieron paralelos con el trato hacia coreanos, chinos y otros grupos considerados inferiores en su propia sociedad. Washington se enteraba de estas conversaciones gracias a Nakamura, quien compartía lo que las prisioneras decían y preguntaban. El cabo se encontró en la extraña posición de recibir más respeto por parte de prisioneras enemigas que de algunos compatriotas suyos. La ironía
no le era indiferente. En cartas a su familia en Mississippi, describió la situación con palabras cuidadosas, sabiendo que la censura revisaba cada línea. Narró cómo custodiar a mujeres que nunca habían visto negros antes se convirtió en una experiencia de extrañeza y aceptación cautelosa. Escribió a su hermano menor sobre lo peculiar que era ser tratado como una curiosidad, más que como una amenaza o un inferior. No contó en esas cartas el cambio profundo que empezaba a sentir respecto a la guerra, su país y su propia identidad. Los trabajos ofrecieron las mayores posibilidades de contacto humano. Las mujeres limpiaban desagües, cuidaban pequeños huertos que complementaban las raciones y reparaban coberturas dañadas por las tormentas tropicales. Washington supervisaba con firmeza y justicia, sin crueldad ni condescendencia, simplemente constante. Ayudaba en las tareas que exigían fuerza, velaba por descansos en las horas más calurosas y resolvía disputas con imparcialidad. Estos actos sencillos de decencia se acumularon en el tiempo y construyeron una base de confianza que sorprendió a todos. El soldado Johnson descubrió una habilidad comunicativa a pesar de no dominar el japonés. Su destreza mecánica brilló cuando una bomba de agua se averió, poniendo en riesgo el suministro del campamento. Johnson pasó la tarde desmontando, reparando y volviendo a montar la bomba. Varias mujeres observaron con interés, mientras él explicaba con gestos y dibujos en la tierra el funcionamiento del mecanismo. Algunas prisioneras, con conocimientos técnicos, entendieron pronto y llegaron a sugerir mejoras, señalando y señalando. La gratitud llenó el aire cuando la bomba volvió a sonar y el agua clara fluyó. Con sonrisas sinceras que cruzaban rostros y palabras, cuya melodía él no comprendía del todo. En cambio, el soldado William Davis tomó otro rumbo, más pausado y cotidiano. Mientras supervisaba las faenas, vio a varias mujeres enseñándose mutuamente inglés, con recortes de papel y lápices gastados. Comenzó a dejar periódicos y revistas que de otro modo habrían sido desechados, ofreciéndolos como material de lectura humilde. Cuando Nakamura se enteró y advirtió que tal vez eso violaba normas sobre entregar cosas a prisioneras, Davis simplemente encogió los hombros. Dijo que la educación no hace daño, ni en tiempos de guerra ni fuera de ellos. Las mujeres cuidaron esos papeles como si fueran tesoros, leyendo cada palabra y ayudándose con la gramática y los significados. Fue un gesto sencillo, pero reconocedor. Las veía como personas con mentes y futuros más allá del alambrado. Zu Jenner Site, la rutina del campo incluía una revisión médica semanal, y en una de esas inspecciones surgió un problema que pondría a prueba la compasión de todos. El médico del campamento, el capitán Harold Miller, era competente, aunque sobrecargado y con poco personal. Cuando Fumiko Watanabe, la joven embarazada, empezó a mostrar signos de complicación, Miller admitió su limitación en temas obstétricos. No había instalaciones para obstetricia, ni comadrona entrenada, ni un plan real para un parto problemático. El capitán habló con el teniente Harrison, quien planteó la situación ante los supervisores, buscando alguna experiencia útil. Man, conté decir que el recuerdo de casa puede cambiar el curso de las cosas. Washington pensó en su madre en Hattiesburg, Mississippi, que había ejercido como comadrona para la comunidad negra. Ella asistía a partos cuando los hospitales cerraban sus puertas o cuando las familias no podían costear atención. Él la había ayudado muchas veces, aprendiendo las nociones de trabajo de parto, cómo reconocer lo normal y lo grave. No era un título médico, pero sí experiencia práctica y manos acostumbradas
a traer niños al mundo. La ofreció con timidez en la reunión, sin saber si su propuesta sería bien recibida. Imbayer Gesha, el teniente Harrison, desesperado por una alternativa, lo asignó de inmediato para asistir al capitán Miller si Fumiko entraba. En labor. Cuando Yoshiko Tanaka supo por Nakamura que Washington podría ayudar en el parto, su reacción fue inmediata y negativa. Lo buscó durante una faena y habló con rapidez, su tono lleno de urgencia y preocupación. Nakamura escuchó con atención antes de acercarse a Washington para transmitir la objeción. Tanaka dijo un rotundo no. Consideraba inapropiado que un hombre estuviera presente en un nacimiento. Nakamura intentó explicar con gestos que el solo hecho de que fuera él podría aterrorizar a Fumiko. Washington entendió la objeción en su totalidad. La modestia cultural y el peso de la diferencia racial complicaban todo. Narrativamente, él eligió responder con calma y respeto. Pidió que le dijeran a Tanaka que comprendía el temor y que no quería causar estrés adicional a Fumiko. Explicó que estaría presente únicamente si las complicaciones lo exigían y si el capitán necesitaba ayuda urgente. Aseguró que sería profesional, respetuoso y que su único propósito sería la seguridad de madre y bebé. Pidió que se consultara a Fumiko y que si ella rechazaba la ayuda, él respetaría la decisión aunque aumentara el riesgo. Esa misma tarde, Yoshiko conversó largo con Fumiko, que vivía en un temor constante ante la idea de dar a luz en prisión. La joven estaba aterrada ante la falta de su familia, de instalación adecuada, y ante la posibilidad de que algo saliera mal. Al oír que Washington tenía experiencia y que solo intervendría si fuera necesario, la primera reacción de Fumiko fue de horror. La idea de aquel extraño en un momento tan íntimo le resultaba insoportable al principio. Pero Yoshiko insistió con ternura, recordándole la conducta respetuosa de Washington y la ausencia de alternativas reales. Por la noche, Fumiko pasaría horas sin dormir, debatiéndose entre miedo y necesidad. Al amanecer, había llegado a una aceptación a regañadientes. Permitiría la ayuda si las complicaciones se presentaban. Pidió que Yoshiko estuviera presente como apoyo femenino y como defensora de sus deseos durante el parto. Yoshiko prometió sin dudar, y Nakamura comunicó la decisión a Washington, cuyo pecho sintió entonces el peso de la responsabilidad. No era la violencia del combate. Se trataba de traer vida, de proteger a madre y bebé en condiciones adversas y bajo miradas aún desconfiadas. Fumiko Watanabe entró en labor el 11 de abril de 1945, apenas 3 días después de aquella conversación decisiva. La labor comenzó al caer la tarde, con contracciones leves que fueron aumentando en ritmo e intensidad. Yoshiko reconoció los signos con prontitud y envió aviso al capitán Miller por medio de uno de los guardias. Miller llegó a las barracas femeninas en cuestión de minutos, con su maletín y una expresión de profesionalismo mezclada con preocupación contenida. Tras una breve evaluación, confirmó que Fumiko estaba en labor activa y estimó que aún quedaban horas antes del parto. Detrás de la escena, el traslado se decidió hacia la tienda médica del campamento, más amplia y mejor iluminada que las barracas. La carpa tenía un suelo de madera, una mesa, armarios con suministros y lámparas de queroseno para la noche. Era una infraestructura primitiva a cualquier estándar, pero ofrecía un entorno más ordenado y limpio que el resto. Había un silencio tenso en la carpa, mientras Fumiko era acomodada sobre uno de los camastros, con Yoshiko y otras 2 mujeres cerca para darle consuelo.
El capitán Miller preparó sus instrumentos con manos medidas, confiando en que sería un parto sencillo. Las horas transcurrieron lentas y densas. Las contracciones de Fumiko se hicieron más fuertes, y su dolor se hizo visible a pesar de su esfuerzo por mantenerla. Compostura. La cultura japonesa reprende la exhibición de sufrimiento, pero el parto supera muchas normas sociales. Ella gritó en una contracción especialmente intensa, apretando la mano de Yoshiko con una fuerza que era casi desesperada. ¿Zu Jenner-Zeit? Miller empezó a preocuparse alrededor de la medianoche. El trabajo de parto avanzaba, pero no con la celeridad esperada. Fumiko se estaba agotando y el bebé no terminaba de descender correctamente hacia el canal de parto. Al examinarla de nuevo, Miller notó la dificultad. La posición fetal era algo anómala, no de nalgas, pero tampoco bien alineada. Sería necesario manipularla manualmente, un gesto delicado que requería manos extra para sujetar a la madre y ayudar en la maniobra. Él lo había leído en textos médicos y observado una sola vez en su entrenamiento, pero nunca lo había realizado de verdad. Necesitaba ayuda, y necesitaba a alguien que no se viniera abajo bajo presión. Man konnte sagen que la elección fue casi inevitable. Miller salió de la tienda y encontró al cabo Washington, de guardia cerca, supervisando la vigilia nocturna. El hombre había permanecido próximo a la sala médica durante la tarde, consciente de que podría ser necesario en cualquier momento. El capitán explicó la situación con claridad. Había que corregir la posición del bebé, y el procedimiento exigía asistencia experta. Washington respiró hondo, asintió con resolución y volvió con Miller a la tienda. En el momento en que entró, el ambiente se transformó sutilmente. Fumiko, en plena contracción, levantó la mirada y lo vio. El miedo cruzó su rostro, primitivo e inmediato, como una reacción instintiva. Yoshiko se puso protectora, acercándose con el cuerpo en actitud defensiva. Las dos mujeres restantes dieron un paso atrás, dubitativas. Nakamura, llamado antes como traductor, permanecía sereno y atento. Imbayer, Kesha, un diálogo cuidadoso. Washington habló con calma a Nakamura, pidiéndole que explicara con precisión lo que iba a ocurrir y por qué. Nakamura tradujo sin alterar la tensión que llenaba la tienda. Su voz se mantuvo mesurada. Luego, Washington se dirigió directamente a Fumiko, siendo deliberadamente lento para que Nakamura pudiera transmitir cada frase. Dijo que comprendía su miedo y que la corrección era necesaria para protegerla a ella y al bebé. Prometió rapidez, profesionalidad y respeto, asegurando que Tanaka estaría junto a ella en todo momento. Fumiko, exhausta y con el rostro marcado por el dolor, escuchó la traducción. Miró a Yoshiko, quien le ofreció un leve asentimiento alentador. Volvió su mirada hacia Washington, en busca de algo que le devolviera la confianza. Tal vez halló humanidad en su gesto. Al final, asintió débilmente y murmuró su consentimiento en japonés. Miller indicó a Washington las tareas que ocuparía en sus manos. Sujetar a Fumiko, ofrecer apoyo físico y estar listo para ayudar en la salida del bebé tras la corrección. Washington se lavó las manos con esmero, recordando las enseñanzas de su madre, frotando hasta que la piel se sintió áspera. Se colocó donde el capitán lo indicó, con las manos firmes pero suaves sobre los hombros de la madre. Miller inició la maniobra, moviendo con cuidado al feto para lograr la posición adecuada. Fumiko gritó. El dolor era inevitable y punzante. Washington la sostuvo, susurrando palabras que ella no entendía, pero cuyo tono transmitía consuelo. Yoshiko hablaba rápido en japonés, ofreciendo calma y distracción
con frases que llenaban la tienda de familiaridad. La maniobra duró alrededor de 20 minutos que se sintieron como eternidades. Finalmente, Miller retiró las manos y anunció que el bebé había quedado bien posicionado. Comprobó los signos vitales de Fumiko: pulso elevado, respiración trabajosa, pero suficiente. El parto podía ahora proseguir de forma natural, aunque la madre estaba exhausta por la prueba. Miller le administró un sedante suave para aliviar el dolor y pidió que aguardaran la siguiente oleada de contracciones. Washington se apartó para darle espacio a Fumiko y permaneció en la tienda, a la espera por si lo necesitaban. Encontró un taburete en un rincón y se sentó en silencio, disponible pero discreto. Pasó otra hora. Fumiko dormitaba entre contracciones, acumulando fuerzas para lo que venía. Cuando las contracciones retomaron su fuerza, señalando que el desenlace era inminente, Miller se preparó para la etapa final. Se colocó en su sitio y advirtió a Washington que estuviera listo para recibir al bebé. Lo que siguió fue un torbellino concentrado de media hora. Miller guiando el proceso, Yoshiko sosteniendo y animando, Fumiko empujando con la última reserva de energía, y Washington presto para intervenir en lo necesario. Por fin, con un último esfuerzo, Fumiko dio a luz a una niña. Pequeña pero aparentemente sana, que rompió a llorar con pulmones vigorosos. Miller la examinó con rapidez, comprobando funciones y signos vitales. Satisfecho con lo que vio, entregó a la niña a Washington, quien tenía paños limpios listos. Washington envolvió a la bebé con cuidado, recordando los métodos que su madre le había enseñado para mantenerla caliente y segura. Miró ese rostro diminuto, arrugado y rojo, y sintió un cambio interior inesperado. Era la vida que persistía pese a la guerra, pese al odio, pese a la división humana. La bebé no sabía de fronteras ni rencores. Era simplemente vida nueva, inocente y llena de posibilidad. Washington acercó a la niña al regazo de Fumiko con manos firmes y delicadas. La joven madre, consumida por el cansancio, contempló a su hija con un amor que trascendía idiomas y culturas. Susurró algo en japonés, palabras destinadas únicamente a ese pequeño oído. Luego levantó la vista hacia Washington y en ese instante sucedió algo profundo. Sus miradas se encontraron y en los ojos de Fumiko, Washington no vio miedo ni confusión. Vio gratitud sincera y profunda, ofrecida por una mujer que acababa de recibir ayuda en un momento de necesidad. Nakamura tradujo el breve mensaje que brotó de la madre, y Washington escuchó. «Gracias por ayudar a que mi hija llegara al mundo sana». Él asintió, contenido, sin poder confiar en su voz. Se apartó respetuosamente, permitiendo que Yoshiko y las demás mujeres se reunieran alrededor de Fumiko y el recién nacido, compartiendo esa calma nueva que seguía al esfuerzo compartido. La noche siguió envolviendo el campamento, mientras él terminaba de ordenar los instrumentos y guardaba la calma que seguía a un acto tan íntimo. El capitán Miller comprobó que la placenta había sido expulsada y que no había complicaciones evidentes. Al no encontrar nada preocupante, declaró la atención como exitosa y comenzó a limpiar con manos firmes y tranquilas. Por su parte, Washington se disculpó sin alboroto y salió de la tienda, buscando el aire fresco de la oscuridad. El cielo seguía siendo una capa de sombra, con el alba aún distante por una hora, tal vez menos. Se quedó solo en el recinto, permitiendo que las emociones de esas horas lo atravesaran lentamente. Hubo alivio por la salud de madre e hija, asombro por haber asistido a una nueva vida, y una alegría compleja
que parecía no pertenecer a un campo de prisioneros. A la mañana siguiente, la noticia de la llegada de la niña ya se había dispersado entre las mujeres con asombrosa rapidez. Para el desayuno, toda la sección femenina sabía que Fumiko había dado a luz a una niña sana y que el soldado negro había ayudado a salvarlas a ambas. La historia tomó matices casi míticos en las versiones que circulaban. Unas resaltaban el peligro que había enfrentado Fumiko, otras la pericia y la compasión de Washington. Todas coincidían en que había sucedido algo significativo, y el tono de los relatos lo volvía más verdadero aún. El ambiente entre las prisioneras cambió con una claridad notable. Donde antes había una tolerancia cautelosa y mucha incertidumbre, empezó a surgir algo parecido al respeto y a la gratitud. Al día siguiente, cuando Washington participó en el pase de lista matinal, notó una recepción muy distinta a su primer día. Mujeres que antes evitaban su mirada, ahora le asentían al pasar. Varias pronunciaron palabras en japonés que él no entendió, pero cuyo tono amistoso no dejaba dudas. Yoshiko Tanaka se le acercó sin rodeos. Nakamura tradujo para expresar la gratitud colectiva de las mujeres por lo que había hecho. Washington, incómodo con la atención, intentó atribuir el mérito al capitán Miller, pero Yoshiko no aceptó la evasiva. Ella explicó que lo esencial no era solo la ayuda médica, sino la humanidad mostrada en aquel momento. Su paciencia frente al miedo de Fumiko, su delicadeza durante el procedimiento y su respeto por la dignidad de una mujer vulnerable. Fueron lo que realmente contaron. Mann contó Sagen que esas actitudes eran inesperadas y alteraron profundamente la percepción que las mujeres tenían de él y de sus compañeros soldados negros. El soldado Robert Johnson y el soldado William Davis percibieron el cambio de inmediato y gastaron bromas buenas sobre la nueva celebridad del campamento. Johnson bromeó diciendo que Washington debería empezar a cobrar autógrafos, mientras Davis observó con más seriedad que el incidente había hecho más por las relaciones entre guardias y prisioneras que cualquier norma oficial. Damals los tres conversaron durante un descanso en sus tareas, reflexionando sobre lo extraño que era hallar puntos en común con prisioneras enemigas. Al mismo tiempo, seguían enfrentando la discriminación en su propio país. Johnson puso en palabras la inquietud que todos compartían. Si las prisioneras japonesas podían mirar más allá del color de la piel y reconocer humanidad, ¿por qué muchos estadounidenses no podían hacer lo mismo? La pregunta quedó suspendida en el aire, sin respuesta, pero con un peso profundo que tocaba a cada uno. Washington llevaba pensamientos parecidos en el corazón. Había recibido cartas desde casa y las noticias no eran alentadoras. Su hermano menor había sufrido una detención en Hattiesburg por un incidente de intolerancia cotidiana. Su hermana perdió su trabajo como empleada doméstica por una acusación de robo casi seguramente falsa e imposible de refutar. La carta más reciente de su madre contenía un recorte sobre un veterano negro golpeado por llevar su uniforme en público, considerado por agresores como una osadía. Washington guardaba esas cartas dobladas en el bolsillo del pecho, recordatorios del mundo que lo esperaba al acabar la guerra. La diferencia entre el trato que recibía de las prisioneras japonesas y el que padecían los ciudadanos negros en su propio país le quemaba la cabeza. Había arriesgado la vida en combate, había servido con honor y había ayudado a traer una vida al mundo en medio de la guerra.
Y, sin embargo, al regresar, le tocaría usar instalaciones separadas, ser rechazado en restaurantes, ver negado el voto en su estado y ser considerado inferior por gente que nunca había hecho ni una fracción de lo que él hizo. Esa injusticia lo corroía, agudizada por el improbable respeto hallado en aquel campamento. Compartió esos pensamientos con Nakamura en una de sus conversaciones, encontrando en el soldado nipoamericano una comprensión que iba más allá de las palabras. Nakamura conocía bien las contradicciones y las injusticias. Su familia había sido internada en un campo en California, poco después de Pearl Harbor, perdiendo hogar, negocio y libertad, a pesar de ser ciudadanos inocentes. Desde detrás del alambrado, Nakamura se alistó para servir, integrándose a la unidad que luchó con extraordinaria valentía en Europa y que llegó a ser muy condecorada por su tamaño y duración. Mann conte decir que su servicio fue una reclamación de lealtad, pero la lealtad no liberó a sus padres. Ellos seguían encarcelados en un campo en el desierto californiano, privados de derechos básicos y tratados como posibles enemigos. Así nació entre los dos una extraña fraternidad, forjada por experiencias paralelas de exclusión. Ambos nacieron americanos, pero fueron tratados como forasteros por grandes sectores de su propia sociedad. Ambos sirvieron en unidades segregadas, separados de los soldados blancos, y descubrieron que tenían más en común entre sí que con muchos compatriotas. Sus conversaciones abarcaron mucho más que la rutina del campamento. Hablaron de política, de historia y de cómo podría ser el mundo después de la guerra. Se preguntaron si veteranos negros y nipoamericanos podrían encontrar causa común para impulsar los derechos civiles. Tal vez la experiencia compartida de discriminación y el probado valor militar les daría voz para pedir igualdad. También discutieron la situación de las prisioneras japonesas. Nakamura había pasado tiempo escuchándolas, aprendiendo sus historias y sus perspectivas. Les contó a Washington que muchas se sentían traicionadas por su propio gobierno. Habían creído en la propaganda y en líderes que prometieron otras realidades. Ahora, al confrontar la verdad, muchas enfrentaban una profunda crisis de fe. En medio de aquella verdad recién aceptada, muchas mujeres empezaron a sentir una culpa suave, una vergüenza que no sabían cómo nombrar. Algunos recuerdos y rumores sobre lo ocurrido en China y otros lugares volvieron a la mente, ahora con un nuevo peso que antes habían rechazado. Fumiko Watanabe y su bebé se convirtieron en un punto de inflexión para esas miradas cambiantes. En esa época, las mujeres del campo se juntaron alrededor de la madre y del niño, repartiendo con paciencia lo poco que tenían. Hicieron pañales con retazos de tela, improvisaron juguetes con madera y trapos, y se turnaron para ayudar a Fumiko, para que ella pudiera descansar un poco. Washington, Johnson y Davis aportaron también lo que les fue posible desde sus propios suministros. Se podría decir que hubo gestos pequeños, pero cierto orden de apoyo práctico. Johnson reparó una caja de madera que sirvió como cuna improvisada. Davis consiguió una lata de leche en polvo en los almacenes del campamento para complementar la alimentación de Fumiko. Washington talló a mano un sonajero sencillo en sus horas libres, un obsequio que presentó tímidamente a través de Nakamura. En la noche, cuando Fumiko aceptó el objeto, su emoción fue clara. Inclinó la cabeza con gratitud profunda. Ella llamó a su hija Akari, palabra que Nakamura explicó como luz, nombre elegido para simbolizar la esperanza en la oscuridad y los inicios inesperados.
La presencia de un bebé cambió el tono del lugar de formas suaves y no anunciadas. En el relato de los guardias también hubo ecos de ese cambio. Algunos soldados, incluso quienes antes habían mostrado frialdad o rechazo hacia los soldados negros, se sintieron conmovidos por la historia del parto. El capitán Miller elogió la ayuda de Washington, dejando constancia de su acto en reportes oficiales. El teniente Harrison, comandante del campo, visitó personalmente la sección de mujeres para ver a Fumiko y a la niña. Un gesto poco habitual de los oficiales. A veces, el llanto nocturno del bebé dejó de ser molestia para ser prueba de vida. Un sonido que recordaba a todos que el futuro seguía ahí, más allá del conflicto presente. Con el paso de abril hacia mayo, las rutinas del campo establecieron patrones que reflejaban las relaciones transformadas entre guardias y prisioneras. Las labores diarias se desarrollaron con mayor cooperación y con menos tensión evidente. Las mujeres empezaron a ver a Washington y a sus compañeros negros como personas con nombres y rasgos, no como un miedo anónimo. Aprendieron que Johnson arreglaba cualquier cosa mecánica y que explicaba con paciencia sus reparaciones. Descubrieron el humor discreto de Davis, que dejaba pequeñas sorpresas. Una flor tomada del exterior. Un dibujo de las montañas lejanas que hacía sonreír a quien lo encontraba. Valoraron la equidad de Washington, su competencia serena y su preocupación sincera por su bienestar dentro de las limitaciones del deber. Se podría afirmar que estas relaciones positivas convivían con la dura realidad del sistema de guerra y del campo. Las mujeres seguían siendo prisioneras, separadas de sus hogares y de sus familias, sin certezas sobre lo que vendría. Los soldados estadounidenses seguían siendo guardias, responsables de la seguridad y sujetos a una estructura militar de obediencia y disciplina. La mayor familiaridad más allá de lo necesario quedaba desalentada, aunque la aplicación de esa regla dependía de qué oficiales estuvieran presentes. En una tarde a finales de abril, Kiko Sato se acercó a Nakamura durante una tarea para plantear una petición que traería. A Washington, varias jóvenes querían mejorar su inglés y preguntaban si algún soldado podría dar lecciones informales por las noches, cuando las obligaciones eran más livianas. El pedido abrió un dilema. No estaba prohibido expresamente, pero rozaba los límites de lo apropiado entre guardias y prisioneras. Se decidió proceder con cautela. Washington consultó con el teniente Harrison, quien aprobó las clases con condiciones claras. Las lecciones debían darse en un espacio común, con otros guardias presentes como observadores. No podían implicar intercambio de información personal más allá de lo necesario para el aprendizaje, ni interferir con las rutinas y la seguridad del campo. El soldado William Davis, que antes de la guerra había sido maestro, se ofreció para enseñar. 3 noches por semana, después de la cena y del recuento, se sentaba en el área común de las mujeres con Nakamura, traduciendo cuando hacía falta. Las clases empezaron con alrededor de 10 asistentes y pronto crecieron hasta casi 20. Davis enseñó vocabulario práctico, frases útiles, números, direcciones y conversaciones básicas. Las mujeres fueron alumnas aplicadas, practicando la pronunciación con dedicación y ayudándose entre sí fuera de las clases. Para Davis la enseñanza fue un alivio, un regreso a la vida civil y un respiro frente a la monotonía del servicio. Las lecciones crearon un intercambio cultural que iba más allá de las palabras del día a día. Él explicaba modismos y referencias culturales. Ellas compartían costumbres y perspectivas japonesas.
Se notó entonces lo distinto que eran sus sociedades, pero también la persistente semejanza de las preocupaciones humanas. Todos se angustiaban por las familias, todos esperaban el fin de la guerra, todos anhelaban el regreso a una vida normal. En una de esas sesiones, una pregunta detuvo la conversación por un momento. Una mujer preguntó por qué los soldados negros eran separados de los blancos si en Estados Unidos se predicaba la igualdad. Davis respiró hondo y eligió con cuidado cada palabra. Explicó la segregación, su historia y la forma en que se manifestaba en el ejército de entonces. Reconoció la contradicción dolorosa. Una nación que proclamaba libertad a menudo fallaba en aplicarla a sus propios ciudadanos. La escucha fue atenta y silenciosa. Varias mujeres trazaron conexiones con el trato a coreanos, chinos y otros grupos en su sociedad. Afuera, el paisaje seguía indiferente, pero dentro del recinto algo se había aflojado. La humanidad compartida había abierto una rendija. Una mujer comentó en voz baja que tal vez todas las naciones cargaban con contradicciones entre lo que proclamaban y lo que practicaban, y que la hipocresía no era patrimonio exclusivo de nadie. Esa observación quedó flotando, serena y amarga, mientras la sesión seguía su curso. En la distancia, Washington observaba aquellas lecciones de idiomas con atención contenida. Mantenía sus deberes y dejaba que la clase se desarrollara, tranquilo en su rol de custodio más que de maestro. Mann conté decir que Davis había surgido como un puente inesperado entre mundos. A Washington le complacía ver a Davis enseñar, porque reconocía en él la paciencia y la habilidad necesarias para aquello. Washington no era, por naturaleza, un hombre de aulas. Prefería la acción al discurso. Hacía más de hacer que de explicar. Aún así, comprendía el alcance del gesto de Davis. No era solo enseñar inglés. Era ofrecer una posibilidad, una puerta pequeña hacia un futuro fuera del recinto. Zu Zeit, la esperanza, tenía la forma de lecciones y palabras aprendidas a tientas. Aprender un idioma significaba, para esas mujeres, imaginar un regreso distinto, una vida que no fuera solo la memoria de un cautiverio. Las noticias de los frentes llegaban como un rumor que cambiaba de tono según los días. A principios de mayo se hablaba de avances aliados en el Pacífico y de un creciente desgaste en la defensa japonesa. Los presos escuchaban esas noticias con una mezcla compleja de miedo y alivio. Algunos se sentían aliviados ante la posibilidad de un pronto término de la guerra, cansados del horror constante. Otros mantenían una lealtad férrea a Japón, convencidos de que su país aún hallaría formas de resistir o negociar un desenlace honorable. Esas diferencias internas comenzaron a hacerse palpables, con discusiones que emergían aquí y allá sobre la conducta de Japón y el papel del emperador. En medio de esas tensiones, Washington y su equipo ejercieron un liderazgo distinto al de la batalla. No era el mando inmediato bajo fuego, sino la paciencia y la diplomacia para impedir que los debates derivaran en violencia. Washington aprendió a leer los signos de conflicto y a intervenir con calma antes de que la situación escalara. Nakamura resultó ser decisivo en esas mediaciones. Su conocimiento de la cultura japonesa le permitía plantear palabras que preservaban la dignidad de todos, sin buscar silenciar la discordia. El propósito no era suprimir opiniones, sino contenerlas con respeto. El 8 de mayo de 1945, la noticia de la rendición alemana llegó al campamento. Se propagó con rapidez y cada grupo la recibió de manera distinta.
Para los soldados estadounidenses fue motivo de celebración, un enemigo vencido en Europa. Había esperanza de que recursos y hombres pudieran trasladarse al Pacífico, acelerando el fin de la guerra con Japón. Para las prisioneras japonesas, la noticia fue muy distinta, un golpe que hacía más evidente la soledad de su nación. Yoshiko Tanaka buscó a Nakamura al día siguiente, con preguntas que pesaban en voz alta. ¿Qué ocurriría con las prisioneras cuando Japón fuera derrotado? Si serían víctimas de represalias, si serían retenidas sin fin, si algún día podrían volver a casa y a qué encontrarían al regresar. Nakamura no ofreció certezas que apaciguaran por completo. Explicó que la política americana respecto a prisioneros posteriores a la guerra aún se estaba definiendo. Aún así, aseguró que en general Estados Unidos intentaba adherirse a convenciones internacionales y que ejecuciones masivas o encarcelamientos indefinidos eran improbables. Su honestidad no borró la ansiedad de las mujeres, pero les dio algo valioso: la sensación de ser escuchadas. Valoraron esa franqueza y la disposición de Nakamura a atender sus miedos. Washington pensaba cada vez más en el después, tanto para ellas como para él mismo. Las mujeres probablemente serían repatriadas a un Japón destruido por la derrota. Tendrían que reconstruir vidas entre ruinas, enfrentar el juicio de una sociedad golpeada y procesar los traumas del conflicto y la prisión. Su propio retorno a Estados Unidos también se presentaba sin mapas claros. Pensaba en regresar a Mississippi y retomar la vida civil, pero el pensamiento de volver a la segregación le resultaba insoportable. ¿Cómo aceptar el lugar que la ley y la costumbre reservaban para él, después de haber demostrado competencia y coraje? En un raro momento de reposo, Washington y Davis se sentaron fuera del barracón que albergaba a los soldados de color. Compartieron cigarrillos y conversaciones con tonos de incertidumbre y esperanza. Davis hablaba de volver a la enseñanza, quizá en una escuela de color en Atlanta, y de involucrarse en el incipiente empuje por los derechos civiles en las ciudades. Washington mencionó la idea de usar la ley de asistencia a veteranos para estudiar o aprender un oficio. Soñaba con una independencia que le permitiera no depender de patrones blancos que discriminaran. Ambos reconocían que la guerra les había mostrado horizontes ajenos a sus vidas previas. Johnson se sumó a la charla con su mezcla habitual de humor y seriedad. Pensaba en mudarse al norte, a ciudades donde el trabajo industrial ofrecía salarios decentes y una segregación, aunque presente, menos rígida que en el sur. Deseaba ahorrar y, algún día, abrir su propio taller de reparación de automóviles. Los tres compartieron sueños en voz alta, conscientes de los obstáculos que tendrían que sortear. La conversación fue interrumpida por el llanto claro de un bebé. Akari, la hija de Fumiko, anunciaba su presencia con pulmones vigorosos. El sonido dibujó sonrisas en los rostros de los hombres. Washington se levantó y caminó hacia la sección de las mujeres, atraído por la curiosidad de ver a madre e hija. Encontró a Fumiko sentada al aire de la tarde, acunando a Akari y tratando de calmarla. Al ver a Washington acercarse, Fumiko le regaló una sonrisa y un gesto que lo invitaba a acercarse. Ella le ofreció al bebé, con movimientos suaves y las pocas palabras en inglés que había aprendido en las clases de Davis. Washington vaciló. Sintió un nerviosismo inesperado, aunque había ayudado en este mismo parto semanas atrás. Fumiko insistió con ternura y colocó a Akari en sus brazos con cuidado deliberado. El llanto se detuvo casi de inmediato. Los ojos oscuros de la niña
miraron a Washington con esa atención velada de la infancia. Él bajó la vista y percibió el peso de ese instante como si fuera algo más que un simple encuentro. Era como si la criatura encarnara una posibilidad fuera de la guerra, más allá de naciones y prejuicios. Akari representaba inocencia y un futuro incierto, una página en blanco que el conflicto no definiría por completo. ¿Qué clase de vida la aguardaría en un Japón transformado por la derrota y la reconstrucción? Llegaría a conocer la historia exacta de su nacimiento. Recordaría a esas manos improbables que la trajeron al mundo, o quedaría todo reducido a una leyenda familiar suavizada por el tiempo. Washington deseó en silencio que ella tuviera una vida buena, que heredara un mundo algo más amable que aquel que él y su madre conocieron. Yoshiko Tanaka se acercó después de haber observado la escena a distancia. Habló primero con Fumiko en japonés y luego dirigió unas palabras a Washington en un inglés ensayado. Dijo con sencillez profunda: «Gracias por Fumiko, por la bebé, por la bondad». Washington asintió, sin hallar palabras que igualaran la emoción del momento. Devolvió a Akari con cuidado a los brazos de su madre y dio un paso atrás para cederles espacio. Yoshiko persistió, buscando vocabulario, decidida a comunicarse de corazón, pues no quería que el gesto quedara sin nombre. «Nos mostraron», dijo con torpeza bella, «que ustedes son personas iguales, corazón igual», mientras ponía la mano sobre su pecho. Washington entendió el sentido sin necesidad de más explicación. Había sido la humanidad compartida la que derribó las imágenes propagadas por la guerra. Las promesas de odio se habían desvanecido ante la experiencia directa de cuidado y respeto. Las semanas siguientes transcurrieron en una calma tensa, como una respiración contenida. Todos sabían que el final se acercaba, aunque nadie podía decir cuándo ni cómo terminaría todo. Rumores cruzaban el campamento y mantenían a todos en una extraña expectativa. El 6 de agosto llegó la primera noticia, fragmentaria y confusa, sobre una bomba en Hiroshima. 3 días después, otra noticia llegó desde Nagasaki, también contada a medias y en susurros entre los guardias. Las mujeres comprendieron que algo sin precedentes había ocurrido y el campamento se sumió en un silencio sombrío. La pena fue individual y colectiva al mismo tiempo. Algunos lloraron en voz alta, otros se retiraron al asombro mudo, y aquellos críticos con el gobierno japonés también quedaron afectados. Washington permaneció a distancia respetuosa, atendiendo raciones y cuidados médicos, pero dando espacio para el luto. El 15 de agosto, la voz del emperador anunció la rendición y la guerra terminó. Los soldados estadounidenses respiraron aliviados con cautela, pensando en la posibilidad de volver a casa. Las prisioneras recibieron la noticia con emociones mezcladas: alivio, pena, incertidumbre y temor por el futuro bajo ocupación. Con el paso de los días, las rutinas del campamento cambiaron hacia la preparación de la repatriación. Las restricciones se relajaron un poco y la atmósfera perdió parte de su tensión habitual. Washington y su unidad supieron que pronto rotarían fuera del servicio en el campamento para regresar a su regimiento y, eventualmente, a sus hogares. La víspera de su partida, Yoshiko organizó una pequeña ceremonia de despedida en el área común. «Gracias» fue el tono de su discurso, traducido por Nakamura, dirigido a Washington, Johnson y Davis por su trato justo y humano. Reconoció que su presencia había desafiado prejuicios y enseñado lecciones sobre propaganda y dignidad compartida. Como símbolo de paz y sanación, le ofrecieron a Washington
una grulla de origami hecha con papel atesorado. Él la aceptó con emoción sincera y agradeció por el aprendizaje inesperado que le habían dado aquellas mujeres. Confesó que había aprendido tanto de ellas como ellas quizás habían aprendido de él, y expresó la esperanza de un mundo posbélico más comprensivo. Al despedirse, quedó en el aire una mezcla de alivio y algo que no se podía resolver del todo. La ceremonia terminó con bebidas compartidas y palabras finales dichas por Nakamura, y aún así, el adiós se sintió a la vez, completo e insuficiente. A la mañana siguiente, Corporal James Washington, el cabo Johnson y el cabo Davis cargaron sus equipos en camiones de transporte para volver a su regimiento. Mientras los vehículos se alejaban del campamento, Washington miró por la ventanilla hacia la sección de mujeres una última vez. Figuras permanecían junto a la valla, en silencio, observando la partida. Una de ellas sostenía un bebé en brazos. Pumiko, Watanabe y Akari estaban allí, despidiendo al hombre que, en medio del conflicto, había ayudado a traer una nueva vida al mundo. Washington alzó la mano en un gesto sencillo de despedida. Manos a lo largo de la valla respondieron con el mismo gesto. El camión dobló una esquina y el campamento desapareció de la vista. En ese momento, la guerra había terminado, aunque el mundo al que regresaban todavía era injusto. Volvían a una América que practicaba la segregación y que les negaba derechos básicos por su color de piel. Eran ciudadanos de segunda, a los ojos de muchos, pese a su servicio militar. No obstante, traían algo valioso consigo. Habían sido juzgados por sus actos y su carácter, no solo por su tono de piel. Por lo menos ante aquel grupo de mujeres que un día habían sido enemigas y que ahora miraban con respeto. Se aprendieron lecciones silenciosas entre cercas y barracas. La interacción directa desarmó la propaganda. La experiencia demostró que el prejuicio podía ceder cuando la humanidad se mostraba cara a cara. La dignidad y el respeto surgieron en circunstancias difíciles. Si esas lecciones transformarían la sociedad a la que regresaban, eso quedaba por ver. Pero los hombres las llevaron consigo, arraigadas y reales. Pumiko Watanabe permaneció en el campamento algunos meses más antes de ser repatriada a Japón, a principios de 1946. Regresó a un país devastado, luchando por reconstruir entre los escombros de la derrota. Nunca volvió a ver a Corporal James Washington, pero contó a su hija Akari la historia de su nacimiento mientras la niña crecía. Era una narración sobre bondad inesperada, acerca de cómo la humanidad podía brillar aún en las sombras más densas. Akari creció oyendo hablar del soldado estadounidense que la ayudó a nacer. La historia moldeó su comprensión de las relaciones humanas, las trampas del prejuicio y la posibilidad de hallar un terreno común, incluso con quienes habían sido señalados como enemigos. Washington regresó a Mississippi después de la guerra. Aprovechó la ley de beneficios para veteranos para estudiar en un instituto técnico y, con paciencia, abrió un pequeño negocio de construcción. Enfrentó discriminación y obstáculos constantes, pero perseveró, forjando una vida definida por sus decisiones y no por las limitaciones impuestas. Conservó la grulla de origami hasta su muerte, un pequeño recuerdo de papel de aquel momento en que su humanidad fue reconocida. Sin condiciones. Contó a sus hijos y nietos aquellas semanas extrañas en que custodiaba prisioneros japoneses y ayudó a traer una vida al mundo. En un campamento denominado P. La historia se convirtió en parte de la memoria familiar, transmitida de generación en generación,
como prueba de que el prejuicio se puede superar y de que la bondad importa incluso en tiempos de guerra. Se trató de un episodio diminuto en un conflicto global inmenso. Los archivos oficiales apenas lo anotaron. Para quienes estuvieron allí, sin embargo, fue transformador. Un encuentro entre mundos que rompió suposiciones y reveló una humanidad compartida. Demostró que la animadversión basada en la raza o la nacionalidad puede ceder cuando las personas se tratan con respeto directo y sincero. En una guerra definida por el odio y la violencia, su historia ofreció una narrativa distinta. Fue un recordatorio suave de que incluso en las horas más oscuras puede filtrarse una luz. Que los enemigos pueden reconocerse como seres humanos y que las barreras que nos separan suelen ser más frágiles de lo que la propaganda pretendía mostrar. Si esta historia te conmovió y te apetece seguir explorando relatos como este, suscríbete al canal y acompáñanos en futuras jornadas. Gracias por escuchar hasta aquí. Que esta calma quede contigo y cierre la historia con la serenidad que merece.